Y estamos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa. Como lo están viendo en el título, tenemos un nuevo podcast. Vamos a traer de vuelta las Horror Nights que traje hace un par de años. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo más interesante, ya que vamos a conversar con un gran amigo que, de hecho, nuestra amistad comenzó básicamente hablando del horror, ¿no? De alguna manera si bien hemos sido compañeros, hemos sido colegas en la universidad, creo que la conexión más básica que hemos tenido ha sido en base a The Walking Dead, ¿no? Y está con nosotros Pablo Canelas. ¿Qué tal? Gracias, Luchito. Un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, primero, gracias por tomarme en cuenta para estos podcasts tan lindos, ¿no? Que nosotros disfrutamos tanto hacer. Yo, la verdad, y al principio estaba hablando eso con Lucho, yo me perdí mucho en el tema del terror, ¿no? He dejado de consumir bastante terror, pero esta oportunidad me va a dar una nueva forma de ver el terror, ¿no? Porque creo que me empapé un poco mal el tema de lo que fue el terror, porque he visto muchas películas, qué sé yo, que no me han asustado como tal, pero ahora ya le estoy empezando a volver a agarrar el cariñito. Sí, pasa que, bueno, se ha puesto de moda esta última década, sobre todo, ¿no? Desde que apareció esta película Babadook, separar el horror en dos cosas, ya que los 2000 están definidos justamente por terror screamer, lo que es Annabelle, justamente estamos hablando de eso, ¿no? Del Conjuro, y luego está el terror erudito, ¿no? Que es un terror más de historia, de prestar atención, de que te da más miedo lo que se cuenta que lo que se muestra en muchas ocasiones, ¿no? Y quizás la primera peli que ha llevado esto a un foco muy grande ha sido la primera peli que vamos a revisar a continuación, y el estudio también que ha traído esta peli, que es A24. Así que vamos a comenzar. Muy bien. La primera peli que vamos a hablar, y realmente me ha cambiado mucho la perspectiva de lo que se está haciendo ahora, es Hereditary. Primero ha sido dirigido por Ari Aster, también ha sido escrito por Ari Aster. Su música es por Colin Stevenson. Ya mencionó Luchito, A24 es la compañía que la produjo. Y también quiero resaltar estas dos actrices, que es Toni Collette y Millie Shapiro, no sé si estoy diciendo bien, pero creo que en temas actorales me han parecido fantásticas, realmente me han sorprendido y me han hecho dar el pequeño brincón que necesitaba para entrar de nuevo al terror. Así que empecemos con Hereditary. Genial, hermano. También para quizás aportar un poquito a estos temas. Obviamente, quizás el día de hoy, los más metidos en lo que es el terror ya saben más o menos quién es Ari Aster, ¿no? En verdad es el hombre que ha estado más fuerte, y todo a partir de esta película. Lo que sacó antes fueron cortometrajes, y cortometrajes muy duros, pero muy duros, que ni siquiera lo recomendaría por lo duros que son, ¿no? Que se encuentran en YouTube incluso. Y Ari Aster ha hecho escuelita con todo este género. Obviamente un género que no es suyo, pero que lo ha hecho popular justamente con Hereditary, ¿no? Aquí estás mencionando un par de actrices. Una de ellas, que es la niña que ha comenzado en teatro, no ha hecho nada muy resaltante, digamos, ni antes ni después ni de Hereditary, pero está Toni Collette, que es una actriz muy famosa, muy conocida. A mí me encanta. Justamente recientemente estaba buscando una feel good movie y vi Little Miss Sunshine, donde ella también hace la mamá, justamente, ¿no? Y bueno, por mencionar, tenemos aquí el protagonista adolescente, que es uno de los Naked Brothers Band, no sé si sabían. Sí. Claro, y ambos actores están siendo poco a poco más reconocidos en películas ya no independientes, ya populares a día de hoy. Y es justo no me acuerdo cuál es el nombre, pero es apellida Wolf, ¿no? Que justamente se está metiendo en todo lo que son películas de terror. O sea, ha sido su género y encontró su género, ¿no? Claro. Y claro, Ari Aster, que si bien ha comenzado, como ya lo mencioné, a esto primero Hereditary, luego ha estado Midsommar, y luego está Bobby's Afraid. 3 películas que por lo menos las 2 primeras son muy de terror y la tercera es más existencialista. Este año acaba de sacar una película que se llama Eddington, igual con Pedro Pascal, que se emancipa un poco del terror, aunque sigue siendo una película de un drama muy incómodo. Quizás lo que más caracteriza a Ari Aster, que el horror, es la angustia, diría yo, o explorar esos temas de incomodidad. Sí. Porque como ya vamos a explorar más adelante, ahora vamos a hablar un poco de la trama. No es una película que te deja con un buen sabor de boca. Es una película que en verdad te hace sentir mal.
te da unas, por lo menos en lo personal, mi experiencia después de verla fue sentir náuseas. Dije, qué buena película, pero no la quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Se te queda en tu mente, se te queda grabado a ciertos momentos, que es bastante tétrico. Tiene cosas pequeñas escondidas en el fondo, de segundo plano, como lo hizo la versión original de Exorcista, por ejemplo. Y bueno, qué sé yo. Sí, es que sabes que algo que me atrapó mucho de esta película es precisamente lo que has dicho, usa ciertos elementos que no necesariamente tienen que relacionarse con el terror, ¿no? Por ejemplo, su ambientación, hermano, a mí me pareció bien depresiva, ¿no? O sea, el tema de los planos, de las luces, de cómo interactuaban los personajes, viejo, a veces me hacían doler la cabeza, porque obviamente tú no te vas a llevar así, o hay casos, ¿no? Pero tal vez no te llevas así con tu familiar, pero en ese caso donde ves esa poca comunicación que algunos personajes se tienen, o esa distancia emocional que cada uno se tiene mutuamente, ¿no ve? Y al final empeora, obviamente, en la película. Yo no lo relaciono tanto como terror, sino lo relaciono bastante deprimente, ¿no? Y de paso que me encantó de que encima te viene este elemento de terror, de que por un lado a veces la película te saca, ¿no? Como tú has dicho, hay planos que sí te dan sutiles siluetas o rasgos, ¿no? De algo paranormal, pero en un momento de la peli también te hace olvidar un poco, ¿no? De que es una peli de terror y realmente te mete en problemas familiares, ¿no? O sea, en problemas de poca comunicación, como te dije, o resentimientos guardados hasta con la abuela, ¿no? O sea, a mí me parece espectacular, ¿no? Es como... Toca mucho y creo que es una constante, ahora que puedo pensar en Ari Aster, lo que es el tema del duelo. Cómo uno lidia con el duelo de diferentes maneras y también cómo uno reacciona al duelo. Se habla mucho de las diferentes etapas, ¿no? De la negación, de la aceptación, de todo esto, ¿no? Pero algo que dices que es muy importante es meterte en la piel de los personajes. Si hay una escena quizás que me trauma más que cualquier cosa, vamos a dar una sinopsis básica, pero voy a decir que es cuando la mamá se entera de cierta muerte y no lo vemos como tal, simplemente escuchamos sus gritos. Para mí, esa escena es mucho, pero mucho más fuerte que la misma muerte, que cualquier cosa que pasa en ese contexto, ¿no? Porque te metes en esa angustia, es una incomodidad tremenda, ¿no? Pero antes de meternos de ahí de lleno, ¿qué te parece si das una sinopsis con tus propias palabras? Perfecto. La historia empieza con el fallecimiento de una mujer mayor. Esta mujer mayor te dan a entender, ¿no? En el principio ya te dan como una especie de datos generales de la persona, ¿no? De que murió, no me acuerdo exactamente la edad, ¿no? Pero murió bastante mayor, tenía tenía una hija, tenía nietos, ¿no? Al parecer era una persona medio complicada, privada, ¿no? Te da una idea general de que esta persona va a ser muy importante dentro de la trama. Y bueno, después de que ya te dan el anuncio y te meten de lleno al funeral, ahí empiezas a ver a la familia que es la hija de esta persona, a su esposo, a sus 2 hijos. Y de cierta forma te van mostrando, ¿no? Cómo van lidiando con el dolor. Pero hay un poco más detrás de este asunto, que es el tema de que al parecer esta abuela estaba metida en cierto grupo o cierto culto en la que ya en las primeras escenas te dan a entender de que ha condenado de cierta forma a su descendencia, ¿no? Entonces, creo que esa es una sinopsis más o menos, sin spoilear nada, ¿no? Súper bien. Con eso parte la película. Básicamente vemos la reacción y la interacción de esta familia, de su legado, ¿no? Y cómo reacciona a esa muerte y cuáles son las consecuencias de esa muerte, ¿no? También se juega mucho con esto del destino que nos toca a través de la familia, ¿no? Porque podemos hablar de temas como toca la película, con temas de la brujería, de cultos, específicamente cultos, ¿no? Que para mí es el terror más jodido en lo personal. Para alguien que es ateo, por ejemplo, no hay nada más horroroso que el ser humano, ¿no? Temas de la brujería, por ejemplo. A mí me daría más miedo encontrar una botella de brujería en la puerta de mi casa que ver una alucinación de un demonio en mi techo. ¿Por qué? Porque sé que si veo un demonio, o debo estar muy borracho,
o debe ser algo mal trip, pero yo no creo en eso, ¿no? Porque yo sé que no existe, ¿no? Pero si encuentro una botella de brujería, no es que cree en la brujería, pero significa que hay alguien que me quiere hacer daño. Hay alguien que en verdad te está odiando, te está deseando la muerte. Y aunque no cree en la brujería y sé que no va a pasar nada con esa botellita, sé que hay alguien por ahí que me está deseando el mal. Y eso me causa mucho más terror. Exacto. Y es con eso que juega la película, que realmente qué es lo que tenemos más cerca, puede llegar a ser lo más peligroso, ¿no? Y cómo estas tradiciones o este tipo de cosas se heredan por familia. Estamos hablando de un culto, pero también podemos hablar, qué sé yo, desde religión, podemos hablar de, qué sé yo, grupos sociales, cosas como esas, que no tienen que ser malas, pero también son cosas que nos tocan y tenemos que asumirlas con lo bueno y con lo malo, ¿no? Sí, además, algo que toca muy bien esta película, sutilmente, es también cómo heredamos ciertos demonios familiares, ¿no? O sea, no me refiero al ente maligno, sino ciertas conductas o ciertas cosas que se pasa de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que la madre va a un grupo de apoyo y empieza a comentar así que que tiene una desconexión tremenda con la mamá, que el papá también tenía problemas psicológicos, que su hermano se ha suicidado, ¿no? Entonces, aunque lo veamos muy de terror o que podemos decir, no, hay muchos fantasmas o muchos demonios en esa trama, qué sé yo, son cosas de que también de cierta forma heredamos, ¿no? Tal vez algún problema a nivel psicológico o ciertas actitudes. Por ejemplo, hay muchas familias que han heredado el tema del alcoholismo, el tema de drogas, el tema de actitudes consideradas negativas, ¿no? Entonces también me gusta eso de hereditary, que heredas muchas cosas de tu familia, buenas y malas, ¿no? Completamente. Me has hecho pensar el tema de la madre, que esto se ve muchísimo, pero muchísimo, cuando un familiar, un abuelo, un bisabuelo, una abuela, bisabuela muere y empiezan a salir cosas a la luz. Sí. Y sucede más de lo común, ¿no? Incluso en temas cercanos, más bien no muy cercanos, pero relativamente cercanos, sí me he llegado a enterar cositas y muchos años después, ¿no? Es lo loco, que empiezan a salir los trapitos y te das cuenta que no hay nada que esté completamente enterrado. Tú has llegado a vivir o a conocer temas similares de que alguien se muere y de la nada, quizás, pum, otra familia o pum, de unas deudas de mierda o qué sé yo. Claro, eso igual toca bastante la peli, es todo todo lo que ha dejado la abuela, ¿no? O sea, no solo en temas del culto, ¿no? De que ella estaba en un culto, sino creo que hasta deja ciertas deudas. Realmente el que se fue la deja la hija, a la menor, un poco ya al límite, ¿no? O sea, ese tipo de muertes, y eso igual me ha gustado mucho la película, es cuando fallece alguien, un ser querido tuyo, en que has tenido muchos, que sí lo amas, por supuesto, pero sí has tenido tantos resentimientos, tantas cosas negativas con esta persona, que ese duelo es feo, viejo. O sea, es un duelo en que no lloras y terminas de llorar y lo superas. Es un duelo así que tienes que resolver esos resentimientos, muchas cosas, ¿no? Creo que es algo que escuchas bastante común, que cuando hay apariciones de fantasmas, pongo entre comillas, ¿no? Porque puede que ustedes crean o no crean, pero de los dichos más comunes es que el fantasma o el alma tiene cosas pendientes con alguien o cosas sin resolver, o la muerte ha sido tan repentina que no ha logrado procesar el hecho de que esté muerto, ¿ubicas? Exacto. Es algo que sé bastante. Me ha hecho recuerdo, por ejemplo, la peli por antonomasia de fantasmas y de espíritus, El Sexto Sentido, que quizás les voy a dar el spoiler más conocido de la historia del cine, veo gente muerta ubicando y que Bruce Willis era un fantasma toda la fucking película. Sí, ya les he dicho spoilers. Justamente va con eso, ¿no? De que tienes que resolver cosas. Ustedes ven hasta en las caricaturas, ¿no? Porque hay un fantasma, porque tiene algo que hacer y tiene que cumplir sus cosas. Hasta en South Park, ¿no? Cuando le hacen creer a Cartman de que se ha muerto, justamente, él cree que tiene temas por resolver y que tiene que hacer cosas, o hacer cosas buenas, ¿no? Es justamente para equilibrar la balanza, ¿no?
Y va mucho, muy, muy de la mano con lo que es el tema de los fantasmas, porque el tema de la moral siempre está relacionado con la vida y muerte. Desde el punto de vista humilde de un ateo, el concepto del cielo y el infierno está creado como una balanza moral, porque el ser humano, primero que necesita un perdón, ubicas, para sus cagadas, tiene que quedar satisfecho, y por eso es que un Señor ha muerto por nuestros pecados, ¿no? Para perdonarnos. Y otra cosa es porque uno no puede dormir tranquilo pensando que la muerte es el final. Y es por eso que tiene que existir el cielo y el infierno, ¿no? ¿Por qué cielo e infierno? Porque necesitamos también la moral. Porque si haces cosas buenas, tienes que ir al cielo. Y si haces cosas malas, te vas al infierno, ¿no? Ahí hay un poco de doble moral en el sentido de que estás haciendo las cosas buenas para ir al cielo o porque eres una buena persona. Claro. También, ¿no? Pero ahí está. Yo a lo que quiero llegar es que la moral está muy relacionada con el tema de la muerte y los espíritus, ¿no? Y la vida después de la muerte. Exacto. Además de que también algo tétrico de esta película es ya te dan desde el principio de pistas o te dan muchos factores que ya sabes que la abuela estaba metida en esas cosas, ¿no? Y sabes qué, algo que me ha gustado mucho de esta película es, yo te soy sincero, hermano, te lo he dicho antes, yo me he peleado un poco con el terror porque me tocó ver películas que ya siguen la misma fórmula, ¿no? De hay que armar la tensión, hay que aumentar la música. Son más fórmulas y estructuras que un guión bien pensado. Exacto, ¿no? Y es la misma. Yo ya sé cuándo va a aparecer el bicho, yo ya sé cuándo me van a hacer asustar, ¿no? A veces se atrasa un poco, pero ya me la espero, ¿no? Esta película, hermano, me ha volcado esa idea. El momento en que la madre, que es igual al principio de la película, la madre va a revisar sus cosas de la abuela. Sus fotos, qué sé yo, y ese cacho se va y se queda viendo un rato a la oscuridad, ¿no? A una esquina. Hermano, yo pensaba así, mi típica idea, ¿no? Va a aparecer un bicho o algo va a aparecer, ¿no? Sí. Pero no aparecía nada, viejo, no aparecía nada, y yo, ok, ya, es un momento de terror, hasta que en el último segundo he visto la silueta de la abuela, viejo. Hace tiempo que no me asustaba así. O sea, me he reasustado y en ese momento he dicho, ¿sabes qué? Esta película me va a gustar. Es un buen punto que toques, porque no es algo que ni siquiera sea de este género nuevo del terror erudito. Es algo muy de Ari Aster, jugar con la simbología, jugar con temas que se ven en segundo plano, como lo mencioné hace un momento. A veces lo que se cuenta puede ser más importante o más interesante que lo que se muestra, ¿no? Y el hecho que sepas que hay diversas cosas. Es una película que si ustedes buscan curiosidades Hereditary en internet, van a ver que en muchos momentos, cuando se muestra la casa de lejos, hay cositas escondidas allí, ¿no? Sí. Hay cosas que uno cree en su subconsciente que ya, bueno, será mi pedo, mi imaginación. Pero que no ha sido tu imaginación, ha sido cosas que el director ha metido para que te sientas incómodo, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Porque, a ver, vemos en la historia del cine, tienes que tener esta estructura, tienes que tener este paneo. El personaje tiene que estar centrado de tal manera, la escena tiene que estar construida de tal manera. ¿Por qué? Porque es agradable al ojo. Lo que ha hecho Ari Aster ha hecho, ya, pero ¿qué pasa si quiero que sea incómodo para el espectador? Quiero que sea desagradable al ojo. Y he empezado a jugar con esas cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que el espectador se sienta incómodo viendo la imagen de un ropero y una puerta al lado? Exacto. Claro, y si es que en cualquier otra película el ropero está cerrado. Pero si dejas la puerta del ropero medio abierta ya te genera un... Y obviamente jugar con las expectativas que vos mismo has mencionado, esperar de que algo pueda pasar y aunque no pase nada, estar atento a eso, ya es espectacular, ¿no? Lo que ha hecho El Exorcista ha sido que justamente cuando cerraron la puerta y había un frame oscuro, había como un flash con el rostro del demonio de Pazuzu, que era una milésima de segundo, era subliminal, pero que te hacía dudar. Creo que he visto algo que me ha jodido. Era subliminal por eso, porque no estaba seguro. Pero sí era la mano del director, era mano del editor. Y es algo que Ari Aster lo hace muy bien. Ari Aster, para mí es una persona muy talentosa, pero también una persona muy jodida de la cabeza. Creo que tiene un discurso, lo que quiere contar o lo que quiere explorar es muy interesante artísticamente, pero es una visión muy oscura del mundo. Sí, además que como espectador te pone atento, ¿no? En toda la película, porque en muchas pelis de terror ya un poco más de la otra fórmula que estábamos hablando, a mí me pasaba de que yo me calmaba o yo me relajaba
hasta esperar el siguiente susto, ¿no? En esta no, en esta estás tenso casi toda la película, ¿no? Entonces eso también me gustó mucho de esta película, y también el hecho de que no solo es el preguntarse si está la abuela ahí o no, es también preguntarse de cuánto le está afectando a la protagonista su presencia de la abuela, ¿no? Pudo haber estado ahí o no pudo haber estado ahí al principio, ¿no? Pero también es esa carga de hija, esa carga de como persona frente a la muerte de alguien, ¿no? Que es, en este caso es su mamá. Para mí sí estaba, ¿no? Perfectamente, pero también hay un doble sentido en decir, aunque no estaba, la madre lo ha sentido ahí, la ha sentido más presente que nunca, ¿no? Entonces, por eso en esos ratos creo que prende la luz y lo apaga, ¿no? Entonces, ese ha sido, creo, el principio de lo que esta peli nos iba a mostrar al final, ¿no? A partir de sutilezas, a partir de caídas de todos los personajes, ya existía una cierta degradación o una cierta poca comunicación entre todos los personajes, pero ya vas a ver cómo poco a poco se va alineando. Y también quería llevarlo al siguiente tema, y es la siguiente parte de la película, que es la hija de Charlie, ¿no? Que es, al principio la ves como la niña que es un poco rara, que es un poco extraña, qué sé yo, pero no solo me transmitía que era rara, sentía que estaba perturbada de cierta forma, ¿no ve? Y ya después te explican de que la abuela ha estado más cerca a ella que el resto, ¿no? Entonces, para mí Charlie también es un personaje bien, no sé si sí, de cierta forma es la víctima de todo esto, pero a mí me encanta el cómo la han escogido de actriz, porque realmente me transmite eso, ¿no? O sea, hay algo raro, hay algo... Claro, la actriz tiene una enfermedad, ¿no? Algo encefálico, algo así, Ajá. que justamente es lo que causa que tenga esta apariencia, ¿no? Uh-huh. Pero también esta incomodidad la crea Ari Aster a propósito, justamente, ¿no? Las escenas que le involucran a ella son las que te meten los nervios a más no poder en la primera mitad de la película, ¿no? Jamás pensaría que lo que más me incomode o me cause pánico en una película sea mantequilla de maní y un poste, güey. Sí. Qué raro. Y lo peor es de que en el poste te da una... Yo al principio, la primera vez que la he visto, no esperaba que estaba ahí marcada no sé qué era, ¿no? Algo del culto, ¿no? Pero ya después he empezado igual a ver qué me he perdido, qué sé yo, en videos, y ahí estaba, ¿no? Como si estaba escrito ahí como no puede escapar de ese destino, ¿no? Es jodido. Y ahí va también el choque de elementos sobrenaturales con elementos realistas de la película, porque también obviamente tenemos el elemento sobrenatural que es el antagónico de la película, pero también tenemos lo que es los seres humanos, ¿no? Y las cosas en las que se mete su adoración hacia ciertas cosas. Es algo que Ari Aster explora también en Midsommar y es muy muy interesante. También este tema de anticipación y de adelantar lo que se viene después. Y algo que me gusta también de Ari Aster es cómo juega con no necesariamente hacer escenas de terror en la noche, explorar lo que se puede abordar en el día. La escena del colegio es espeluznante. Sí, igual que Midsommar, toda la película es de día y aún así te causa esa sensación tan incómoda. ¿Por qué? Porque son temas familiares para nosotros. Como ya lo mencioné, ¿qué te puede causar más terror que algo familiar? Está bien, puedes ver un demonio, puedes ver a Frankenstein, puedes ver zombies y te puede generar terror por ese choque, digamos, es la música o el sonido o que aparezcan de golpe. Pero es un terror instantáneo. Mientras que si vemos algo que nos incomode en la vida real, es un terror que nos va a llevar a meditar, a reflexionar y quizás no te deje dormir, ¿no? Exacto. Además de que ese tipo de terror no es muy fácil dejarlo ir, ¿no? Como tú has dicho, toca temas muy familiares y toca temas que igual te ayuda a relacionarte con los personajes. Y hay un punto bien, bien importante que lo considero en la película es, mira, cada uno de los personajes viejos se mentía de alguna mentirita piadosa, ¿no? Claro. Qué sé yo, el padre con el tema de algún pago, ¿no? Del funeral. La madre con el que se iba al cine, pero se estaba yendo al principio a un grupo de apoyo, después con otro personaje importante que vamos a conocer después. El hijo con que una mentira... que creo que alguna vez lo hemos hecho todos, de irse a una fiesta, pero le hemos dicho es una reunión de amigos. No, ¿Te das cuenta que son
o sea, son pecados, pero pecados sociales, pecados que todo el mundo los comete, no son pecados de más grandes, qué sé yo, como meterte un culto, huevón. ¿Sabes? Ahí va el tema de Hereditary, ¿no? Ahí te das cuenta quién es la víctima, digamos, en todo esto. Exacto. Y lo peor es de que, de cierta forma, yo lo sentí de que estas mentiras piadosas, de cierta forma inofensivas, ha ayudado a que sucedan las tragedias que les está pasando a los personajes, ¿no? Por ejemplo, igual el que no se entiendan entre ellos, por ejemplo, cuando la madre quiere que vaya con el hijo a la fiesta, Charlie, la niña, ni siquiera le preguntan, ¿no? Le dice, anda con tu hermano, anda a una fiesta. No es ni siquiera es una fiesta, es una reunión de amigos, ¿no? El chico sabe que es una fiesta y no quiere que vaya ella. La chica no quiere ir, pero igual está siendo forzado, ¿no? O sea, ¿cómo se ha armado a partir de malos entendidos y mentiritas a una conclusión tan trágica, hermano? O sea, y eso me gusta también de la película, que a veces te hace olvidar que es una peli paranormal de terror, hasta que te da el sopapo de decir, es una peli de terror. O sea, pero no hemos usado muchos elementos muy visibles de que no te voy a meter, como tú has dicho, un fantasma, no te voy a meter nada. O sea, se ha construido la primera tragedia, que es la muerte de Charlie, a partir de estas cosas simples que vivimos todos los días, ¿no? Ponte a pensar lo siniestro que tienes que hacer para que la primera persona que veas morir y de una forma muy tétrica sea una niña, huevón. Terrible, hermano. Hay reglas escritas. Mira, las reglas clásicas para que vean el cine de terror. Primero, que tu muerte o lo malo que te pasa en la película tiene que ser equivalente a lo cabrón que haya sido, digamos. Si eres el bully, te va a tocar lo peor, ubicas. Si eres la santa, la virgen de la película, tal vez seas la prota y sobrevivas hasta el final. Esas son reglas que obviamente no son reglas, pero son lo que esperas, ¿no? Claro, son estructuras clásicas del cine que hasta el día de hoy, aunque no parezca, hasta el día de hoy, películas como Destino Final las siguen aplicando. Porque de alguna manera tienen que complacer al espectador. Porque si el personaje más agradable y más cool y más buena onda, más chistoso, se muere, el espectador dice, puta, qué huevada, ¿no? ¿Cómo este boludo ha salido vivo al final? Y por eso la película es mala, ubicas. Claro, sientes que has invertido mucho tiempo en este protagonista y me lo matan, ¿no? O sea, claro. Y he visto a muchas amigas, sobre todo, que cuando el que sobrevive no es el que mejor te cae, la película está mal. La película está mal, claro. Y justamente con esto van los otros estereotipos, justamente que los niños no se tocan. No se tocan. Y en esta peli, a la entrada y ha sido porque ha comido una torta, ¿no? Creo que alérgica a las nueces. Pero ya un poco asimilando la tragedia de Charlie. Otra cosa que me pareció bien espeluznante es que cuando llega el chico, ¿no? O sea, está manejando en el auto, Charlie está con su cabeza afuera porque no podía respirar, le llega al poste, le saca no sé si lo puedo decir. La alergia. Pero lo que me parece igual muy espeluznante es el chico llega, se va directo a dormir, o sea, ni siquiera se va a dormir, se está despierto toda la noche. Pero a mí me he sentido muy empático con el chico porque es un estado de shock tremendo, ¿no ve? Entonces, en ese caso, ¿qué haces? Llamas a la policía, avisas a tus papás, no sabes qué. Y yo creo que en ese momento de shock te puedes quedar así, o sea, algo tan traumático que haya pasado relacionado a tu hermanita, digamos, en este caso, ¿qué haces? O sea, es lo más natural. Como te he dicho, para mí, lo más espeluznante en la película es esa escena. Se queda despierto y hasta que amanece y se escuchan los gritos de la mamá. Para mí es lo más fuerte que tiene toda la película porque es lo más crudo y lo más realista. O sea, como yo también he sentido empatía por él. No porque pobrecito y lo que le ha pasado, claro, sino porque yo siento que es muy familiar ese shock, esa negación, ubicas. Me ha pasado, qué sé yo, por ejemplo, cuando me entregan malas notas, huevón. Y trato de no pensar en eso. Por más de que sabes que va a llegar el momento, no quiero pensar en eso. No va a llegar, ubicas. Y pasa con diversas cosas en la vida, que sabes que algo está mal o algo está a punto de llegar, pero prefieres omitirlo completamente y porque te genera esa angustia. Estás a solas con tu pensamiento, ¿no? Y eso es peor, eso es terrible. Claro, y te quedas así totalmente. Ya sabes lo que tendrías que hacer, pero por algún motivo tu cuerpo y tu mente no te dejan, ¿no? Estás como que ahí. Y es tétrico.
no ver la reacción de la madre, sino escucharla, saber lo que está pasando, todo lo que puede pasar. Porque díganme, ¿qué es más angustiante en esta vida que ver a tu hijo morir? Que quizás verlo en ese estado, en un auto decapitada. Qué horror, hermano. Realmente es una angustia terrible. Como les digo, es una película que la he visto hace mucho tiempo. Ahora tenemos que verla para este podcast, pero he preferido recordarla que volverla a ver porque realmente te genera una mala vibra, ¿no? Sí, y a mí me gusta mucho, y como dices, esa escena, porque un momento te muestra, ¿no? A la madre y al padre tratando de consolarla, pero después la cámara gira al hijo, ¿no? Es como que está en la oscuridad, está asimilando de que él sí ha provocado esto, y también te da a entender que él no se anima a salir a la luz, ¿no? que no se anima a salir a la luz, ¿no? O sea, se queda ahí en las sombras, y en ese momento dije, ¿sabes qué? Algo va a pasar con este chango. No va a morir, no sé si va a morir, claro, pero ya todo va a empezar a girar en torno a él, ¿no? Como que al principio todo giraba en torno a Charlie, ¿no? Claro, se vuelve el centro de la película, digamos, de alguna manera. Aunque la madre también tiene la historia, digamos, giraría en torno a la familia de la madre, pero claro, cuando te das cuenta que él se está pudiendo ser el centro del mapa, sabes que también hay una razón para ello, ¿no? Y ya son demasiadas desgracias que cuando suceden muchas cosas que deja de ser una coincidencia, ¿no? Lo hace muy bien Ari Aster en esta película. O sea, como guionista puede ser muy siniestro, pero también es muy fuerte, ¿no? Sí, y sabes, el tema del chico, ¿no? Bueno, te retratan a un muchacho que no es muy seguro de sí mismo, que está pasando una etapa de la adolescencia, ¿no? O sea, y ponerle en estas circunstancias tan pesadas, tan traumáticas, y la situación aún empeora más, ¿no? Porque la madre empieza a tener un resentimiento oculto con el hijo. Que lo ves normal. Que lo ves normal. Pero también te desvela a resentimientos antiguos que había entre la madre, el hijo, por ejemplo, en ese sueño que ella tiene, que le confiesa que yo no quería tenerte, digamos, ¿no? O sea, hay resentimientos nunca que se han resuelto en toda su vida, y que a partir de este nuevo ya empiezan a como es como cuando te peleas con tu chica, weón, que pasa alguna cagada, pero como para ganar la puta discusión, empiezas a traer, también has hecho esto hace un mes, y has hecho eso hace 2 meses, hace 2 años. Esto, ¿no? Entonces, pero esto ya lo hemos hablado, sí, pero es que cuando te pasa algo tan grande, es normal, huevón, puta, es que, y lo peor es que sigue siendo su hijo, huevón. Poner esa balanza es muy duro, ¿no? Por un momento, por un lado ha sido su culpa, pero por otro lado también ella ha sido parte que le diga que la lleve, y sigue siendo un adolescente dentro de todo, y sigue siendo su hijo, huevón, es su hijo sobreviviente. Esa relación es bastante jodida, ¿no? Porque es re jodida, porque hay una desconexión tremenda entre los dos, hay resentimientos que los separan, y es muy difícil agarrar y que se reconsuelen, ¿no? Y Toni Collette, qué buena actriz, viejo. Realmente buenísimo. Ella ha hecho de mala, ha hecho de buena, ha hecho de todo en su biografía. Se lo recomiendo bastante. Y lo hace genial, güey. Y un gran contraste con el papel de madre que hace en Little Miss Sunshine, por cierto, que se lo recomiendo de nuevo. Es una película todo lo contrario de Hereditary. Es muy complaciente, pero muy complaciente. Realmente, cuando te sientas deprimido, vean Little Miss Sunshine del 2005, por ahí debe ser. ¿Y qué opinas del padre? Es quizás el personaje más complejo y más fácil de no sentirte apegado a él, viejo. Por muchas cosas, porque aparte tiene ese tema confrontacional, digamos, con la madre, el tema de la escena de cuando quema el coso, es espectacular justamente. Y me gustan los personajes complejos. Creo que mientras más complejo, por más de que el personaje sea malo, siempre hacen que me llame más la atención. Pero te pasado escritura creativa, y creo que un personaje con muchas capas, porque así somos todos, tenemos cosas buenas y cosas malas. Y creo que es un padre también bastante realista dentro de todo, ubicas, en un cómic. Claro. Sí, es verdad. Ponte al principio, el padre sí me daba un poco de pena por las cosas que estaban pasando a su alrededor, pero él creo que cumplió de cierta forma como un pilar, ¿no? O sea, el hijo, el momento de asustarse, el momento de colapsar, a la primera persona que quería mirar es el padre, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido como
como tú has dicho, ¿no? El padre clásico así de que te va a proteger, qué sé yo, pero también, y me gustó mucho su actuación, también en su cara, hermano, aunque no expresaba nada, sentía ese dolor interno que tenía con las cosas que le pasaban alrededor. Camacho recuerda dos cositas, mira. Primero, que me gusta mucho ver interrogatorios de policías ubicados, que están subidos a internet, y análisis psicológicos de esos interrogatorios. Yeah. Y a veces tocan afectos que les tocan y la reacción de los padres, y cómo a veces el padre o tiene que apoyarlo pese a todo, y a veces cuando el padre tiene un alejamiento. Y hay esta serie que para mí es la mejor serie de lo que va el año, por lo menos la mejor serie de habla inglesa, que es Adolescence, que ha pegado bastante. Seguramente muchos de ustedes la han visto. Y toca esos temas, justamente es una situación delicada. Adolescence es otra serie que me ha fascinado, le he amado con todo mi ser, pero que no la volvería a ver porque es muy difícil de ver. Toca temas bien turbios, o sea, bien pesados. Y algo también que me gustó mucho del papel del padre es de que ya yéndose a lo paranormal, ya está cantadísimo que el padre es una amenaza, ¿no? Va a ser una amenaza mientras él esté vivo. Entonces, para lo paranormal, este personaje tiene que salir del cuadro, ¿no? No lo ves sobreviviendo a ese señor, güey. No lo ves, porque creo que él es como te dije, ¿no? El que está medio que sosteniendo a la madre, al hijo, está intentando de cierta forma que nada se derrumbe aún. Entonces, cuando ya empezamos a ver otra vez los primeros aspectos de terror, de lo paranormal, yo dije ya, ¿sabes qué? El padre o lo van a sacar del cuadro o lo van a matar. Y lo más probable es que lo maten. O sea, de alguna forma, ¿no ve? Y bueno, avanzando un poco con la trama, la madre que va a estos lugares de apoyo se encuentra casualmente, ¿no? con una señora, ¿no? Que al principio, obviamente, pues dices, señora me quiere ayudar, me está hablando. Por cierto, esa actriz, véanla en la serie Handmaid's Tale, es pedazo de actriz igual. Igual tiene un rol muy similar en Handmaid's Tale. Siempre hace este tipo de roles de señoras pasivo-agresivas. Pasivo-agresivas, diría yo, así de que son bonitas, pero no tanto. Son malitas. Claro. Que también es un estereotipo que lo ves mucho en la vida real, ¿lo ubicas? Sí. Señoras que te saludan bien, pero te atacan indirectamente, huevón. Sí, al principio, cuando quería ayudarle a esta señora, a la madre, yo pensaba que era una metiche al principio, ¿no? Hasta que ya después se conmueve un poco con el tema de que su hijo también creo que ha fallecido, que comparten ciertas tragedias en común. Entonces, ahí al espectador ciertamente le da una distracción de decir, oye, ya, tal vez esta señora no está muy mal después de todo, ¿no? Hasta que empieza a experimentar con el tema de hablar con su hijo muerto, ¿no? De que ella empieza a experimentar el tema de comunicarse con él a partir del vaso, ¿no? Y que la quiere meter a la madre más. Ahí ya empecé a decir, oye, creo que esta señora tiene algo, ¿no? ¿Por qué de la nada está empezando a...? O sea, también le entiendes, ¿no? Porque una madre, como tú has dicho, que ha perdido a un hijo o una hija de forma tan abrupta, qué sé yo, va a querer intentar remediar o resolver cosas que tenía con él, ¿no? Y si a una madre con dolor le dices, oye, ¿puedes hablar con tu hijo? Tal vez lo consideras al principio, ¿no? Como... Por eso justamente en este tipo de estafas, las personas que pasan por un duelo suelen ser las víctimas más fáciles, ¿no? Y como digo, no porque sean más ingenuas, porque están en un punto muy vulnerable. Exacto. Lo hemos visto en diversos shows, por ejemplo, de estos pastores, ¿no? Justamente van a ir a la gente que se encuentra más vulnerable, que ha sufrido un duelo o que está muy enfermo, porque son víctimas que están en su lado, que están buscando una respuesta a una pregunta que no tiene respuesta, ubicas, que es cuestión, es lo triste del duelo, justamente, perder a alguien, por más creyente o ateo que seas, es algo muy difícil para lidiar, ¿no? Y hay distintas maneras. Una manera puede ser estar en un grupo y juntarte con personas que hayan pasado por lo mismo, que eso ya no va a sanar tu herida, pero va a ayudarte con el proceso a ver cómo han lidiado, qué es lo que se hace, porque el dolor no te lo va a quitar. Pero también hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Y se ve bastante, realmente se ve muchísimo, es algo bastante del mundo. Sí, y el tema de que
a partir del dolor, a partir de la tragedia, como tú has dicho, ¿no? Hay cierta vulnerabilidad. Eso provoca que la madre intente también al final, ¿no? Porque obviamente al principio la señora habla con el hijo, se mueve la pizarra, creo que era, se mueve la pizarra, le dice que la ama, qué sé yo. La madre al principio de nuestra protagonista se siente aterrada, ¿no? Como que claro. Ya deja de hacer eso. Pero después ella también intenta, ¿no? Hablar con Charlie y lo que me choca mucho es de que los despierta, creo, ¿no? A mitad de la noche al hijo y al papá. El papá viejo así, su actuación tremenda, porque estaba así estático de qué está pasando, ¿no? Y además no quería llegar a ese punto, ¿no ve? Claro. Pero yo creo que también eso ha sido el principio del fin, ¿no? Porque ya han abierto las puertas a no solo Charlie, sino a bueno, ya después se te explica, ¿no? Que hay un ente, que hay como un príncipe demoníaco que la abuela y el culto lo están adorando, ¿no? Paimon, creo que no. Creo que sí. Mira, ahora justamente llegando al clímax, quiero hablar de este cierre que tiene la película, que es algo también muy Ari Aster, que hace que la película sea artísticamente hermosa, digamos. Es una especie de poema que se conecta con el principio, que, digamos, no te justifica todo lo malo, digamos, pero entiendes su discurso, entiendes lo que te quería explicar desde un momento y entiendes que no ha habido escenas que sean relleno, ubicas. Y es por eso que me gusta mucho. Quizás mi escena favorita es el cierre de la película. Diría que la escena que más me asusta, o más me incomoda, más se me queda grabada, es la escena de la reacción de la madre, ¿no? Pero ya desde un punto de vista cinéfilo, desde un punto de vista técnico, digamos, creo que el cierre de la película es mi escena favorita. ¿Cuál sería la tuya? Escena favorita. ¿Sabes qué? No sé si la considero mi favorita, pero es la que más me ha impactado y me la he quedado. Es la que te dije al principio del cuarto oscuro y que la ve la silueta de la abuela. Porque ahí me ha dado un pantallazo de cómo va a ser la película y cómo va a conectar entre lo real y lo que no es real, ¿no ve? Yo creo que esa escena se me ha quedado a mí porque ahí me ha dado el pantallazo de que este no va a ser el tipo de terror que yo conozco, el que vemos en películas mainstream, ¿no? De que tiene que construirse tensión para que recién te asusten. Creo que ha sido la escena que más se me ha quedado. Genial, hermano. ¿Algo más que quieras tocar antes de que vayamos a la actividad? ¿Sabes qué? Igual, en la parte final de la película, me parece excelente lo que has tocado toca ciertos planos generales de la casa, ¿no ve? Y al principio no te das cuenta, tú dices, es un plano general. Pero hay miembros del culto ahí que están vigilando la casa, ¿no? Entonces, esos detalles bien sutiles me parecen espectaculares porque tú como espectador tal vez al principio no lo notas, pero el momento en que lo notas ya empiezas a apreciar un poco esto del me estoy asustando o me he agarrado de sorpresa, pero me gusta, ¿no? O sea, es como que no es un susto como nuevamente te digo, no es un susto que me la esperaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final de la película se te revela, ¿no? De que el chico en realidad era el que tenía que ser poseído por Charlie, ¿no? De que tenía que ser poseído y tenía que ir a la casa y ahí por fin iban a cumplir como esta especie de rito, ¿no? Desde que ha llegado la abuela. Y por último también me encanta el tema de que la abuela está presente, viejo, en toda la película. En toda la película. Y no has visto apenas has visto fotos, ¿no? Exactamente. Entonces, del momento en que del principio de la película te marcan como un resumen de la abuela, de cómo ha muerto, de quién es su hija, sus nietos, qué sé yo, y que al final otra vez la abuela como que resalte de esa manera tan fuerte, es como que jodido. Sí, es algo espectacular de parte de Ari Aster. Y como te dije, esto de jugar con las expectativas, y es también muy, muy lindo que quizás buscando algo más grande dentro del género de terror, que hayas comenzado por Hereditary, que es quizás la puerta más grande a este terror. Se dice terror de culto, terror erudito, pero no, o sea, para mí ese es una frase o un nombre, un título muy, qué sé yo, muy pretencioso.
Porque hay que decir las cosas como son. Quizás es un terror más elaborado. Quizás ni siquiera puedes ponerlo como terror, horror psicológico, si ustedes quieren. Pero claro, sin duda ha habido una separación. Por lo menos en los últimos 10 años sí que ha habido bastante diferencia, ¿no? Recientemente con Weapons. Y justamente ahí he visto mucho contraste, ¿no? Porque a mí me ha fascinado. Conozco a muchas personas que les ha fascinado, pero también conozco a otro público que suele ser fan de estas películas, El Conjuro, de Annabelle, qué sé yo, que no les ha gustado para nada, ¿no? Porque no es lo que te esperas de este tipo de películas, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a tener una actividad para este Horror Nights, gente, con cada película que hablemos. Esta es la primera mitad. Y se trata de matar. ¿A quién matas? ¿Quién te mata? ¿Y a quién salvas en la película? ¿Quién sobrevive? ¿Quieres empezar tú? Te doy los honores si quieres. A ver. Primero, ¿a quién voy a salvar? A Charlie. ¿Sabes qué? Creo que ha sido la víctima desde que te presentaron al personaje. Ya sabías que la abuela, sus garras estaban en la niña, tenía mucha presión encima de que al principio la abuela le dijo, ¿no?, que tenías que haber nacido varón, ¿no? O sea, creo que ha sido una víctima en todo el proceso, ¿no? Nunca le has dado el chance de realmente tener una decisión, ¿no? ¿Ves? Entonces yo la salvo a Charlie de entrada. A ver, que me maten. Que me mate la madre, viejo. Porque, ¿sabes qué? Me voy a morir de miedo. Esa parte de que se golpea la cabeza, hermano. O sea, es terror puro. Y si quiero experimentar realmente el terror, es la madre que me mate, ¿no? O sea, y matar a la señora, viejo. O sea, a la señora que realmente al final te desvela, ¿no?, de que era amiga de la abuela y le empezó a jalar un poco a la madre, ¿no?, para que haga el ritual, para que tenga contacto con Charlie, ¿no? Yo la mato a la vieja. A ver, creo que está claro que tenemos que salvar a la niña, viejo. De hecho, Yo también concuerdo con eso. Va a ser mi sobreviviente porque ha nacido condenada. Incluso, aunque si es que hubiera seguido viva en la película, hubiera tenido quizás un destino peor. Pero, claro, ella nació condenada y si tuviera que darle la oportunidad de vivir sería a ella. En cuanto a muertes, que en esta película específicamente es muy dura, ¿no? No te voy a decir el poste, viejo. Pero quizás te diría la alergia. Es que es la forma más inocente y sorpresivamente más tranquila de morir en esta película, ¿no? sí, realmente. Porque realmente es el destino y no estás condenando a nadie, no estás en el centro de un ritual. Que, ojo, por cierto, yo creo que igual en futuros podcasts vamos a hablar de rituales, porque lo vemos como algo malo, pero el ritual es algo que todos hacemos todos los días, ¿no? Desde la misa es un ritual, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ¿a quién mato, no? Uy, es que hay mucho, viejo. Aquí va. Creo que mato al único personaje que ha comenzado muerto en esta película. A la abuela. Porque creo que ella merece este destino, pero quizás la mataría, no sé, antes de que pueda orquestar todo lo que pasa en esta película. O sea, pero es una persona que por más de que está presente toda la película, no la quieres ver viva, viejo. Porque quizás su presencia, si de muerta ha hecho todo eso, imagínate terror, ¿no? todo lo que puede ser viva, viejo. Pero bueno, tercera dinámica. Con esto vamos a cerrar la primera parte, gente, con la película de Ari Aster, Hereditario, que se encuentra, si es que no me equivoco, se encuentra en Netflix, pero igual echen un vistazo. De todas maneras, Ari Aster sí está muy accesible últimamente. No es una película que va a pelear por buscarla, digamos, o por encontrarla, mejor dicho. ¿Algo que decir más de Hereditary para cerrar? Véanla. En mi caso es otro tipo de terror, Pero yo creo que les va a ayudar mucho a asustarse de diferentes formas, ¿no? Súper, gente. Hacemos una pausa y comenzamos la segunda parte. Y ahora sí comenzamos con esta segunda parte, gente. Y la segunda película que hemos escogido, bueno, tenemos una película muy reciente y ahora tenemos una película relativamente clásica. Creo que sí se puede considerar a este punto como clásica, ya que es de 1975. Se trata de Profondo Rosso, traducido como Rojo Profundo. Película italiana de Dario Argento, como ya lo dije, de 1975.
que es uno de los pilares, tanto el director como la película, del género giallo, ¿no? Un género justamente italiano de esa época que se caracterizaba por mostrar cosas muy crudas, mostrar sangre muy saturada en una época en la que la sangre se mostraba muy poco, ¿no? Y ser un gore intenso sin necesidad de ser o tener elementos paranormales, ¿no? Es muy difícil catalogar lo que es el género giallo, pero una vez que ves un grupo de 2, 3 películas, te das cuenta que sin dudas hay un género detrás de todo esto, ¿no? Y justamente por eso quise explorar este aspecto. Creo que el día de hoy es un género un poco olvidado, aunque claro, para los más conocedores quizás tienen el nombre de Dario Argento presente, un director que sigue vivo. Y vamos a comenzar con eso. Les voy a dar una sinopsis básica. Comenzamos con que, primero, que es una película pero muy artista, ¿no? Es artísticamente una pintura, digamos. Es una obra de arte, desde el tema técnico, el tema musical, que tiene un intro muy característico, con la música que tiene el mismo nombre, que se repite constantemente en la película, en cada transición, incluso en los créditos, ¿no? Incluso los créditos del comienzo tiene una particularidad interesante. Muestran créditos, muestran una escena, una secuencia muy artística con la música, y muestran un par de créditos más, ¿no? Y básicamente trata sobre un músico, un pianista, que está obsesionado con encontrar a un asesino suelto, debido a que él presencia una muerte al principio de la película. La muerte que vemos, que no es spoiler porque es básicamente la primera escena de introducción, también es muy llamativa, ya que comenzamos en un show en vivo, digamos, un espectáculo en la que está una psíquica demostrando sus talentos, algo que vemos en programas muy seguido, que quizás la peli te quiere amagar diciendo de que somos estafadores o algo por acá va a ir y ellos son los malos, pero resulta que no, ¿no? O sea, la psíquica detecta en el público que hay alguien muy perturbado, hay un asesino suelto. Después de que acaba el show, ella se da cuenta que puede deducir quién ha sido, y justamente porque evidencia quién ha sido el asesino, ella se convierte en la primera víctima. Y al ser presenciada por este pianista, que es el protagonista, un pianista de jazz, comienza la película y comienza esta especie de thriller de misterio, no sé si diría policial, pero justamente empezamos a recaudar pistas para ver quién es el culpable, poco a poco descartando candidatos. No vemos muchos asesinatos, lo cual no es malo necesariamente, pero la película explora eso, ¿no? ¿Qué te pareció, Pablito, la película? Mira, es mi primera película que veo de este director. Te digo que me ha hecho recuerdo demasiado a varias películas que, bueno, ya tú me dijiste, ¿no?, que han salido después, que seguramente se han inspirado en esta estética, sí, en este género, en este director, ¿no? Me parece muy interesante la forma en cómo el director usa sus planos, ¿no? A veces te saca un poco de la película y como tú has dicho, ¿no?, te pone planos artísticos, te pone planos enfocando en ciertos elementos, ¿no? Pero también me gusta el tema de que los asesinatos, viejo, o sea, las escenas de los asesinatos, por una parte, obviamente, como es una peli un poco antigua, a veces te parece un poco... Pintura roja, ¿no? O a veces te ríes un poco porque ves la mano y la persona como que exagera un poco la... Es un maniquí, claro. No, pero no lo veo malo. De cierta forma me ayuda a un poco a entrar en la película, ¿no? Además que en todo momento tú sí tienes tus sospechosos, ¿no? Tienes más o menos quién puede ser. Pero... ya este director te lo plantea casi desde el principio, ¿no? Que obviamente no de manera muy directa, pero de manera sutil. Exacto, por algo que aparece detrás. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que yo estaba queriendo concentrarme, decir, ¿sabes qué? Me van a dar pistas durante toda la película de quién es, y no me he dado cuenta de eso. O sea, justo después del asesinato, recién me he puesto las pilas, he dicho ya, ¿quién es? Seguramente van a lanzar ciertos elementos, algún diálogo, lo que sea, viejo, que me pueda acercar un poco al asesino, pero no esperaba esa... Obviamente sí te dicen, ¿no?, de que faltaba
una pintura en la primera muerte, qué sé yo, pero no le tiré mucha bola hasta que realmente ya descubres quién es, ¿no? Cuando vemos a ese personaje, hay una muñeca detrás, enorme. Eso se parece mucho a los muñecos que vemos, esos artículos que parecen vudú, ¿no? Porque la película te plantea mucho que puede ser vudú. Pero sí, justamente, antes de adentrarnos a eso, has tocado un tema que a mí me gusta mucho. Y es el gore, específicamente el antiguo. Películas como Viernes 13, la de Pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger. Porque el día de hoy me fascina incluso más. Porque te das cuenta que estamos pero tan acostumbrados a un CGI, a efectos especiales, que ver un cuchillo cortando, por más de que sea un maniquí, hermano, ya te genera algo distinto. Lo ves bastante más cercano. Tú has visto sangre en la vida real. La sangre es bien saturada, muchas veces oscura, es verdad. Pero la sangre cuando entra en contacto con la tela es bien saturada, es clara, es casi anaranjada, digamos. Es lo que le da justamente el título a la obra, si te das cuenta, el rojo profundo. Sí, además de que hay ciertas escenas cuando corta, ¿no?, el asesino y ves cómo el cuchillo impacta, ves hasta cómo la tela y te da, no es que es la piel, ¿no?, pero sí te da a entender la piel también, cómo se abre, La carne, sí. La carne, o sea, creo que eso sí, tienes mucha razón, viejo, de que hemos sido muy saturados por el CGI, que cuando ves estas cositas es otro tipo también, ¿no?, bueno, ahí empezó todo, se podría decir, de estos tipos de efectos, pero no pierden no hace que te salgas de la película, ¿no? Porque hay ciertas, y todos pueden estar de acuerdo con esto, hay ciertos CGIs o ciertos efectos que tú los ves y dices, no, ya, esto está recontra falso, no lo entiendo, o se nota que no hay muy buen presupuesto, te saca de la película, ¿no? Entonces, este tipo de efectos para mí en ningún momento, sé que son falsos, sé que son maniquís, pero aprecio mucho el detalle que se le ha dado, ¿no? Y te das cuenta que la película tampoco busca el realismo. Porque mira, hemos tocado Hereditary, que es una película 100% de horror, de incomodidad, de mal sabor de boca, de indigestión. Y tenemos esta película que es una obra de ficción, porque si bien tenemos este elemento de thriller, terror, también tenemos muchos momentos de comedia. Tenemos una historia de romance muy bien elaborado. Tenemos guiones espectaculares del chango cuando se encuentra a su amigo borracho un poco antes de la escena del asesinato. El Carlos. Y cómo se abre ese plano, ¿no? Desde que se encuentran y mientras está yendo se abre más el plano y se ve la estatua ahí adelante. Ajá. Eso es arte, viejo. Es puro arte. No es algo que no aprecias quizás si es que buscas ver una película de terror. Pero si ya lo ves como alguien más técnico, alguien que le gusta ver los planos fotográficamente o musicalmente, o eres un director, te das cuenta que es hermosísimo. Ese bar que está en la esquina, justamente al frente de la plaza, es hermoso. Te da ganas de entrar ahí. Sí, la película tiene muchos escenarios en los que te dices, puta, quiero estar acá en la misma casa de los gritos que vamos a verlo más adelante. Es un sitio donde, puta, yo haría exploración urbana por más miedo que me dé, pero te das cuenta que tiene vida y está muy bien seleccionado. No es una locación que la han elegido porque sí, o han hecho un edificio en un set, te das cuenta. Es un lugar real que te das cuenta que es real y todos los defectos que tiene eso es real. La escena, por ejemplo, en la que está en la mansión y se va abajo a buscar algo para raspar la pared y está inundado, ¿no? Sí. Y lo muestran y luego te lo muestran de nuevo las gradas. Y tú te pones a pensar, quizás me están poniendo el punto de vista del mismo asesino, que juega mucho con eso, ¿no? Juega con eso, la cámara, el punto de vista que tú estás viendo es el asesino detrás de las cortinas. Y es la tensión que te genera toda la película. Pero como ya lo mencioné, fuera de eso, y a propósito avanzando un poco en la trama, tenemos una historia de amistad, tenemos una historia de romance y tenemos una historia de obsesión. Ya que el tipo está muy obsesionado con justamente esta muerte que ve. ¿Pero por qué está obsesionado? Porque va rápido a socorrer a esta víctima y cuando sube ve algo que le incomoda, que él dice que es una pintura que luego desaparece, ¿no? Y es esta pintura lo que le crea una incomodidad en su cabeza que dice, no, tengo que resolver esta huevada, ubicas, que es lo más ilógico quizás desde un punto de vista externo, pero es normal que tengas esta incomodidad, esta obsesión, digamos, hasta arriesgada. Tú sabes desde relativamente al principio de la película que lo están persiguiendo y lo quieren matar. Y aún así el tipo está empeñado en seguir con eso, ¿no? Mientras va avanzando la película, se encuentra con diversos personajes, como ya lo mencioné, un amigo borracho que se nota que ha tenido muchos traumas porque está muy metido en el alcohol y también se mete con una mujer heterosexual, ¿no?
que es pianista también. Exacto, ¿no? Que es músico porque viene de su país, ¿no? También, que es pianista y viene de su país, por eso tiene una relación muy cercana. Se encuentra con una periodista que en un principio entablan una relación porque la periodista le saca la foto que hace que sea público su rostro y todo el mundo sepa que él ha sido el que encontró a la víctima. Y la mujer se siente culpable y decide ayudarlo y en el proceso se enamora, ¿no? Y tiene estas escenas que son una mezcla de romance y comedia muy interesantes. Que por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis. La película dura 126 minutos. La original, la oficial. Sin embargo, esto recién ha estado disponible en los últimos años, ya que por mucho tiempo la versión que se comercializó tenía 40 minutos menos y tenía omitido muchas escenas de romance y muchas escenas de comedia. Y aún así ha logrado ser popular, ¿no? Sí, eso es algo muy interesante. La versión completa del director tiene más elementos de comedia, de romance, que no le quita nada. De hecho, para mí le da mucha alma a la película. Y por qué todos son tan cercanos, ¿no? Y también el protagonista espectacular que, si bien el día de hoy buscamos una motivación para que el prota sea el prota, su motivación, sin ser muy lógica, tienes este tema de la obsesión, ¿no? Va basada la película, como ya lo mencioné, van descifrando misterios ambos, cosas del pasado relacionadas con una escena que vemos justamente en la introducción, un asesinato que lo vemos desde un punto de vista de las sombras. No vemos el asesinato, sino que vemos las siluetas. Algo interesante y vemos que hay un niño ahí involucrado, ¿no? Y tenemos la revelación final, ¿no? Que viene en dos partes. La revelación final y la revelación dentro de la revelación, que es lo que le sirve a la película, ¿no? ¿Qué opinas de parte? Mira, creo que antes de avanzar un poco a la revelación, me ha gustado mucho la dinámica de la periodista y el pianista, ¿no? Marco creo que se llamaba. Por el hecho de que, como tú has dicho, ¿no? Cada uno tiene su motivo del por qué estar ahí, ¿no? Que al principio obviamente no estaban enamorados, qué sé yo, pero también con ciertos elementos tú te das cuenta de que Marco es una persona muy que tiene muchas falencias y muchas inseguridades, ¿no? Claro. Por el tema de que, por ejemplo, hay un debate con la periodista de que ella dice, ¿no? Los hombres son iguales a las mujeres, qué sé yo, él como que se siente un poco hasta amenazado, ¿no? Le gana de cierta forma en las luchitas. El Marco le dice, oye, las pulsetas y has levantado el codo, ¿no ve? Pero te das cuenta que es un personaje muy vulnerable en algunas cosas, pero también muy centrado en ciertas cosas, ¿no? Por cómo interactúa con la transexual, ¿no? Claro. Es como que, además, como tú has dicho, ¿no? Es centrado en varias cosas, pero en otras cosas sientes de que también le falta un poco de confianza, que se podría decir, ¿no? Hay una toma que me ha parecido bien interesante, no sé si ha sido a propósito, es cuando están en la peta, están manejando, se le cae un poco el asiento a Marco, ¿no? Entonces está como que así, re abajo, ¿no? Entonces está plumeando de que, oye, arregla tu auto, qué sé yo. Pero yo creo que ha sido a propósito, hermano, de cierta forma de decir de que este personaje se siente tal vez un poco así, ¿no? ¿Tiene la masculinidad frágil de alguna manera? Puede ser, no digo la masculinidad como tal, pero más inseguro como persona tal vez en ciertas cosas. Entonces, además me pareció fantástico el tema de que se tranque la puerta del auto y tienen que salir por afuera. Arriba, sí. Y tú ves desde la perspectiva del bar. Claro. O sea, yo me imagino como si yo estuviera en el bar y veo a dos personas saliendo de esa forma y digo, yo me quedaría viendo y riendo, ¿no? Y los extras ahí, como si, los extras más bohemios de hecho, en la escena de la plaza que también vemos cuando se encuentra su amigo borracho y vemos también el bar, son los extras más bohemios y más tranquilos, como si fuera una pintura realmente. Apenas hacen esto. Son dos changos hablando y dos más allá, digamos. Sí, y no, yo creo que también ha sido a propósito para que el enfoque esté en los personajes como tal, ¿no? Y otra cosa también que me ha chocado, pero obviamente ha sido intencional, es cuando ya la policía interviene. Hermano, ese detective es el tipo más pedante, pero el más inútil que puedes pensar en la vida, pero te sientes un poco familiar con el tema, ¿no? Es como que, oye, estos no van a hacer nada, y de cierta forma te da otro justificativo de decirle al prota, ya, resolverlo, porque no lo van a resolver, ¿no? Y se va a quedar ahí. ¿Cómo te ganas la vida? Soy pianista.
¿cómo es que le dice? Tengo un primo que hace lo mismo. No es algo así. ¿Cómo se te ganas la vida? Le dice, no. Pero tienes otra cosa aparte de eso, digamos. Eso le digo. Entonces, también me gusta ese tema de que al protagonista, por ser pianista, lo ningunean, ¿no? Pero no es que está mal ser pianista, es excelente ser pianista, solo y mejor ganarte la vida siendo pianista. Mejor ganarte la vida con eso, ¿no? Pero al principio igual ahí estás como... Igual cuando él va con la mamá de Carlo, le dice, tú eres no sé si era ingeniero, arquitecto, algo así. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿tú eres ingeniero? No, soy pianista. Ingeniero, entonces como que no... Y es increíble cómo te introduce a la mamá de Carlo, ¿no? Como un personaje muy humorístico. Yo era actriz, y le sigue repitiendo, yo era actriz, y está como obsesionada con él. ¿Tú crees que es un chiste recurrente? Ya que la periodista también le tiene una especie de atracción instantánea con él, ¿no? Uh-huh. De que vamos juntos de viaje, ¿qué es lo que buscas exactamente? ¿O me estás usando? Es la típica chica a la que le gustas mucho y quiere ser algo más tuyo por más de que vos eres. Y seguro estás indeciso, ¿no? Claro, o por tu estilo de vida también ella puede pensar de que no, este tipo no suele ser muy serio en relaciones tal vez, ¿no? Porque a veces asocias al músico como alguien... La típica de ¿qué quieres con tu vida? Ajá, asocias al músico como que oye, no me va a tirar mucha bola o vamos a estar juntos un tiempo, de ahí va a cambiar la situación, ¿no? Claro, sí, pero luego a la primera de que le mencionan un viaje o una aventura, la chica está full, ¿no? Una curiosidad sobre esta actriz que tengo aquí, su nombre que es Daria... Se llama casi igual que el director, ¿no? Uh-huh. Daria Nicolodi. Ha sido una pareja el director. Ya tiene una actriz, ha tenido una hija actriz famosa, ¿no? Que es Asia Argento. Bueno, famosa y también polémica, para bien y para mal. Pero ese es otro tema de discusión. Y también Asia Argento ha actuado, tanto la mamá Daria Nicolodi y la hija han actuado en futuras películas de él, ¿no? Esta es la primera aparición de él en esas películas. Luego ha actuado en esta llamada trilogía de las madres, que es Suspiria, Inferno y una que salió mucho después, que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Suspiria es la más famosa, digamos, ya que tiene un remake muy reciente de 2017, si no me equivoco, para que le echen un vistazo. Está muy bien hecho. Y claro, es una excelente actriz, ¿no? Te das cuenta que el director tiene cierto apego a este personaje, ¿no? Ya que lo hace bastante peculiar e interesante. Uh-huh. Y hace que sientas mucha empatía también por ella, ¿no? Uh-huh. Quizás nosotros que somos comunicadores también, por el hecho que sea periodista, porque no vemos mucho labor periodístico en esta película, sí que vemos labor de investigación, temas con acontecimientos que han pasado muchos años atrás, que a veces doy la razón, puede ser algo rebuscado, tratar de involucrar eso a través de un dibujo de un niño con un cuchillo, a cosas más elaboradas como un asesinato. Si de la entrada la película nos ha abierto con una psíquica que en verdad tenía poderes psíquicos que no se lo vuelve a tocar en el resto de la película, ¿no? Te das cuenta que es una obra de ficción, o sea, no está buscando ser realista, a diferencia de Tarantino, no está buscando que tengamos empatía o que nos veamos involucrados. Por sí no está contando una historia de entretenimiento puro que tenemos que disfrutar, pero que al mismo tiempo admirar, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, los escenarios y cómo está la puesta en escena, la plaza, las estatuas, la casa y la música. Tenemos que ver, la música es espectacular. De hecho, la música para mí ha sido la predecesora de muchas otras obras, incluyendo la canción del Exorcista, ¿no? Algo que mencionaste en un principio, dijiste... me ha hecho recuerdo a muchas otras películas que vienen después. Y eso no es algo solo tuyo. Realmente esta película ha inspirado muchísimo a demasiadas otras películas. Tanto la música, la estética, como te digo, ha sido todo un género. Y ha sido toda una generación, ¿no? Sí, además de que obviamente la película, como tú has dicho, no quiere que como Hereditary, que te sientas como si estuvieras aterrizando a una realidad, ¿no? O sea, no usa elementos reales para generarte sensaciones, sino esta película se da la libertad de irse un poco más allá. Y también me gusta mucho el tema de que toman bastantes escenas donde la perspectiva que tú tienes es del asesino, ¿no? O sea, sí sabes que es del asesino, pero es de una forma bien... Tú los ves de lejos, ¿no? Como que estás así... O ves maquillándose, ves su ojo. ¿No? El tema de que está todo oscuro y ves el ojo ahí al fondo, ¿no? La escena en la que está tocando el piano y está disimulando, viendo qué hacer y suena el teléfono, va a correr, ayuda, por favor, que sea, cierra la puerta y el asesino le dice, te voy a matar.
Pero eso te das cuenta que es bastante tétrico, no ves nada parecido el día de hoy. Sí, no, además de que las formas de matar del asesino también me parecen bien. Eso quería tocar justamente. Hablemos de las muertes. Tenemos la muerte de la psíquica en un principio. Tenemos la muerte en la que aparece el muñeco, ¿no? Que por cierto, el muñeco de Saw ha sido basado en este muñeco. Una curiosidad. Eso está confirmado por el mismo director, ¿no? Claro, vemos el muñeco y el muñeco no es paranormal, lo que en un principio creamos que es vudú. No, porque ella aparece de nuevo. Las muertes con el hacha y luego la hierve en vivo a esa pobre. Esa Me parece brutal. brutal. Más adelante, evidentemente, de las últimas víctimas que son los culpables. Que alerta spoilers, obviamente, aunque eso es evidente, ¿no? Tenemos la revelación de Carlo y tenemos la segunda revelación que es quizás el momento más impresionante de toda la película, ¿no? Pero hablemos de las muertes. ¿Qué te pareció esas muertes? Sabes que me gusta que el director se dé su tiempo para ejecutar la muerte, ¿no? O sea, no es que aparece, asesina a la víctima y terminó el cuento, ¿no? Es una secuencia elaborada con música, con 80 planos distintos, sangre. Planos, detalles, ¿no? Me parece muy... Y fácil han usado a más de un maniquí para hacer la misma muerte, ¿no? Porque hay momentos que cortan una parte, luego cortan otra que ya estaba cortada, luego es raro, pero es un montón de sangre roja, casi naranja, carmesí, de todo tipo. Eso me gusta mucho, hermano, que se toma su tiempo en no solo crear el asesinato, sino también te permite de cierta forma no disfrutar, pero sí apreciar todos estos elementos que ocurren durante el asesinato, ¿no? Además que te muestra mucho el tema de los guantes, te muestra mucho el tema del arma, ¿no? A veces, como te digo, parece un poco exagerado la reacción de los actores, ¿no? Digamos, le da un hachazo y el otro se tira así, ¿no? Claro. Pero no lo veo, como te digo, me gusta que no me haya sacado de la película como tal, ¿no ve? Y también me gustó, sobre todo me gustó cuando enciende la ducha caliente y empieza a hervir al personaje. Ahí, en serio, yo me sentí un rato el asesino, ¿no? Porque hay un plano en la que sus manos están encima y la está matando. Uno de esos ratos yo me sentí realmente el asesino como tal. Y hasta te olvidas un cacho de que me pasó eso, de que no me interesa ya mucho el asesino, sino estoy disfrutando más del tema de los asesinatos, qué sé yo. Y te olvidas un rato, ¿no? ¿Para qué estoy viendo esta peli? Para descubrir el asesino, pero en estas escenas te olvidas. Es entretenimiento puro, ¿no? Te olvidas tu objetivo, un cacho. Y a la mitad de la película te metes como un interludio, ¿no? Donde vemos casi lo mismo que vimos al principio, esa selección de muñecos, huevadas ahí. Eso es completamente artístico, parece un video musical. Eso es lo hermoso de Dario Argento, ¿no? Que te mete todo este tema artístico. Puedes sacar frames de la película que parecen pinturas o están basadas en pinturas. Lo hace de forma sublime, cuando mencioné lo del muñeco, la misma escena de el primer asesinato, la de la psíquica, que en un principio creía que ya habíamos visto la muerte, y luego vemos el remate, ¿no? Con ese grito. La casa del niño que grita, algo así se llamaba la casa, ¿no? No me acuerdo, la mansión infinita. Que desde el momento en que abren las rejas, ya se escucha como un grito, ¿no? Se escucha como claro. Es espeluznante y es una mansión que está abandonada, pero te das cuenta que realmente una mansión abandonada puede generarte muchas cosas, aunque no, en el mundo real quiero decir, ¿no? Aunque no haya pasado nada raro, porque sabes que hay una historia ahí, sabes que ha habido gente que ha vivido ahí, y ahora está completamente vacía, inhabitada, pero siguen habiendo muebles y cosas destrozadas. El tema de la arquitectura está muy bien trabajado, ¿no? Sí, y el tema de que utilice elementos, como tú has dicho, el sonido, que utilice planos, ¿no? Para no solo recalcar de que la mansión está deteriorada, sino también hay algo raro, tiene una aura, como se puede decir, extraña, ¿no? Entonces, también siento que hay ciertos directores, lo tomo en cuenta también a él, que tienen la habilidad de realmente, o un lugar, ponerle cierto... Es como si la mansión fuera un personaje, ¿me entiendes? Le ponen ciertos elementos que lo sientes vivo, ¿no? En este caso... La mansión, el bar, el colegio... Exacto, los sientes vivos, ¿no? O sea, sientes que es
tú podrías personificar este lugar como alguien, como una persona, ¿no? Porque tiene ciertos elementos de que tú puedes decir, a ver, la mansión como... Es reconocible. Es reconocible. Entonces, como tú has dicho, la puerta que genera cierto ruido, los planos desgastados de las paredes, ¿no? De hecho, recuerdo, antes de ir a la mansión, cuando va con la niña que le hace el tour, y se despide de su padre, y ves ahí con una salamana en el piso, con un alfiler en su cabeza. Sí. Y al final que no tiene nada que ver con la película, pero te das cuenta qué malas putas vibras. O sea, realmente, si no tenías malas vibras, con eso ya estás, digamos, adentro. Y obviamente sientes que... Tal vez la chiquita, ¿no? Esos son elementos quizás que se llaman red herrings, como para hacerte darte cuenta que quizás la niña puede hacer, quizás sea el papá, ubicas el papá que ya de entrada tiene una muy mala vibra. Sí. Pero sí es verdad que todo ese tema arquitectónico, y ahora te voy a hacer dar cuenta de otra cosa, ya que obviamente el terror moderno del que estamos hablando hace rato, el Conjuro, Annabelle, todas estas cosas, la monja, vemos en las escenas oscuras, lo vemos todo muy oscuro y vemos siluetas, y que si no estás en un cine o una habitación oscura, va a ser imposible que veas. ¿Qué pasa en contraste con esta película? Que justamente porque es cinematográfica, no es realista, pero sí cinematográfica, donde tiene que haber luz, hay un contraste muy claro. Esta película, aunque la veas de día, con las luces encendidas, vas a ver lo que está pasando. Sí. Porque cuando vemos una oscuridad, es negro puro y es algo que el director no quiere que veas. En la escena del colegio, para mí eso es evidente, ¿no? Donde está buscando, está viendo los dibujos, ahí es luz pura. Camina por la oscuridad, no vemos ni mierda, pero el director no quiere que veamos ni mierda. Hasta que vemos otro salón que la luz está más o menos prendida, pero se ve claramente lo que está pasando, por más de que sea de noche. Y en el mundo real, todo eso sería bastante oscuro, ¿no? Claro. Lo mismo en la mansión. El tema de que no veamos el fondo de esa habitación oscura cuando rompe es a propósito, ¿no? Porque no quiere que veamos eso, pero quiere que veamos lo que está detrás. Claro. Todo eso. Y ese desmayo que tiene es espectacular, ¿no? Está muy bien construido. Por más de que no sea realista, técnicamente está muy bien hecha la puesta en escena, ¿no? Sí, además de que ya ves las intenciones del director, ¿no? Como tú dices, ves que él le gusta poner ciertos elementos a propósito, y ya sea para que realmente descubras al asesino o no, creo que se da más libertad en eso, ¿no? O sea, puedes usar, como dijiste antes, ciertos elementos de sonido, ciertos elementos visuales, ¿no? Jugar con la luz para que realmente puedas adentrarte a la historia sabiendo de que, obviamente, o sea, en la realidad no va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el tema del colegio, el tema de cuando ya descubres quién podría ser el potencial asesino también ha sido a propósito, ¿no? Porque al espectador te hace... en teoría te puede revelar un posible sospechoso, pero ni el mismo... Yo lo he sentido así, ¿no? Que el mismo espectador no cree en su totalidad que él sea el asesino, ¿no? Entonces tal vez eso sea un poco a propósito para cuestionar un poco el criterio, ¿no? Del espectador. Claro, que al final, como te digo, termina siendo una película, ¿no? Porque en la vida real no tenemos esa música termina de fondo. Está todo bien preparado para que sea así y lo disfrutemos de esa manera, al contrario de Hereditary, que busca una tesis más realista, más profunda, más para hacernos empatizar para bien o para mal con los personajes, ¿no? Ahora veamos el tema de las revelaciones. Primero tenemos la revelación de que el asesino, entre comillas, es Carlo, ya que vemos sus dibujos, vemos que era el niño que levantó el cuchillo cuando era niño. Bueno, asumimos eso, ¿no? Que está muy traumado y dice, ¿por qué tuviste que buscar más y todo eso? El alcoholismo, todo. Claro, que yo en ese momento ya tenía presente, ¿no? Que él estaba presente en el momento de la primera muerte, pero puede ser distractivo quizás de que te olvides de todo eso, ya que lo vemos a él, vemos el dibujo ya así, pero espera, tiene que haber algo más, ¿no? Claro, algo que me sorprendió también es, bueno, igual también quiero hablar la muerte de Carlo porque me parece espectacular, pero lo que sí me ha chocado un poco es, obviamente, pudo haber sido a propósito, pero me sacó un poco de onda saber cuánto tiempo ha tardado Marco para concluir de que él estaba con él, ¿no? O sea, tienes toda la razón. O sea, en el minuto 1 que Carlos se muestra, está raro, está bien raro de que sea Carlos porque estaba con él. Y tiene que pasar toda una escena para que Marco se dé cuenta, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en mi mente él estaba muy apegado
a que el que haya hecho el dibujo es el malo, ubicas. Y eso lo tenía muy definido, que va a ser así, ¿no? Ya. Y que para él descubría esto, ya descubría el asesino. Ya, Ubicas. Eso es lo que es mi justificación, que quizás sea barata, porque quizás sea una crítica muy válida, que yo también le pensado así, ¿no? Pero si tengo que justificarlo de alguna manera, es esa, ¿no? De que él ya tenía dado por hecho de que el que haya dibujado esto, el nombre del que haya dibujado esto es nuestro asesino. Tal vez porque estaba más enfocado en descubrir quién es, en vez de poner todas las piezas, ¿no? Antes, o sea... Claro, y aparte como que te disfrazan un poco, ¿no? El hecho de que lo busque durante la película y no lo encuentre. El hecho de que la voz ronca que se escucha que lo amenaza sea una voz más masculina, sobre todo, ¿no? Sí, Y el hecho de que es un personaje tan extravagante, digamos, Carlo. claro. Y cuando ya, bueno, se revela el tema de Carlo y ya llega la policía y Carlo empieza a correr, eso sí me ha hecho reír la muerte, ¿no? Es que es el clímax de entretenimiento, ubicas el clímax espectáculo que se quieren dar para justificar que es una película de terror y también el título, todo eso. Que de alguna manera te quieren hacer dar cuenta que es el destino, quizás. Se suele ver, me hace recuerdo mucho. Hay una muerte que es la última, la muerte del villano, que justamente es un asesino serial en la cuarta parte de JoJo's Bizarre Adventure. Que ahí sí es 100% justicia poética, pero básicamente es la misma muerte. A través de la coincidencia del destino de la vida, si tú quieres, o la justicia poética, si tú quieres. Pero es bastante gráfica, bastante brutal, bastante cruda, ¿no? Más cruda que todo lo que vemos en la película. Que de alguna manera, al ser el asesino, entre comillas, te dices, Ya aquí va a tener su muerte así de villano, ¿no? Pero hermano, ¿cómo se ha agarrado con el basurero, con el gancho, ¿no? Y después se dan cuenta la persona que está manejando el camión y de ahí lo pisa, ¿no? Así como que, oye, qué mala suerte tienes, yo. Sí, no sé si merecías tanto, pero luego tenemos la segunda revelación. Que claro, tú ya puedes empezar a atar cabos, como que ya estás asumiendo, ya seguramente ha sido tal personaje. Pero ¿cómo se revela? A través de su rostro en un espejo, en una escena muy tétrica, pero muy tétrica. Viejo. Y yo, como no fui la persona que al principio no descubrió ese tema de la primera revelación, yo estaba convencido de que había una pintura ahí, ¿no? Igual que el protagonista. Claro. Hasta que el momento en que empieza a decir, es un espejo, y muestran ahí la cara del asesino, yo me quedé como que, no, voy a volver al principio de la película, no me estés mamando. Y había sido tal así, ¿no? Es decir, como que... Y ese elemento sí me ha gustado mucho porque el director ya te plantea, ¿no? Quién es el asesino y también te da a entender que el objetivo de toda la película podría ser... No te quieres sorprender demasiado, digamos, con la respuesta de quién es. Es muy a diferencia, digamos, thrillers muy modernos donde quieren que la sorpresa final sea de quién había sido. Sí, sorpresa total. Aquí es muy deducible porque ya no hay personajes para descartar. Realmente a la periodista no le puedes dar justificación para que sea la asesina, por más de que esté obsesionada con él. Pero quizás en su momento justamente por esa obsesión, sí. Pero claro, tenemos un personaje que parecía ser un alivio cómico y no sé si a vos, pero a mí me fascina cuando un alivio cómico termina siendo el asesino. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de Scream 1, que Matthew Lillard, que es uno de los personajes humorísticos, termina siendo uno de los dos asesinos, ¿no? En este caso... es algo así, pero el hecho de que sea una señora también es algo que te saca mucho, ¿no? Sí, y de cierta forma también le da como un choque de realidad al mismo personaje, ¿no? Porque estábamos discutiendo de que según él, las mujeres son delicadas, las mujeres son tal cosa, ¿no? Y el hecho de que la asesina sea una mujer mayor también es una revelación muy fuerte para él porque le cambia un poco el tema de, oye, nunca hubiera sospechado de vos por mi modo de pensar, ¿no? Para el protagonista. Y ahí te das cuenta que es otro tipo de terror, porque si bien hemos visto una telépata y hemos visto, qué sé yo, temas que podrían ser sobrenaturales, ese dibujo, temas de vudú tal vez, te das cuenta a través de su historia, que nos cuenta la historia justo en ese momento, que era una señora que estaba mal de la cabeza, su esposo le quería meter a un hospital psiquiátrico y ella no quería. Ella mata al esposo, su hijo presencia el asesinato, que es lo que le genera todo el trauma al pobre Carlo, y es por eso que lo vemos borracho y totalmente destruido en su vida durante la película, con motivos. Y ella no es que se ha vuelto una asesina en serie, sino que la han descubierto en un principio a través de esa telépata, esa
esa chica que es nuestra primera víctima, y a través de ahí es una cadena de acontecimientos, ¿no? Que te das cuenta que quizás si es que no hubieran hurgado un poco, quizás no hubiera matado a nadie, ¿no? Pero quizás una señora que hubiera estado loquita, pero está ahí en su cuarto. Pero no por eso le estoy justificando, ojo, ¿no? Porque claro, está mal matar, obviamente, bueno, pero... Claro, creo que este tipo de asesinos necesitas como que activarle algo, ¿no? Claro. En el caso del padre, se ha sentido amenazada de que le iba a llevar a otro lugar, ¿no? En este caso, de que iba a ser descubierto. ¿Y cómo describen cuando la telépata lee al asesino que está en el público? ¿Cómo describen ese sentimiento que tiene dentro de ella? Eso me gusta mucho porque es muy poético la forma en la que narra. Tú crees, no está cojudo, está fingiendo, ¿no? Seguramente tú has pensado eso. Claro. Está mamando, ¿no? Pero luego que te puedes analizar que en verdad está sintiendo eso y que ella está por descubrir también quién es el culpable, te das cuenta que es algo bastante crudo, ¿no? Y otra cosa también que contrasta es que puede que haya sido como un gatillo que han activado a través de esta cadena, pero también como me explicas esa secuencia que hay al principio y en el interludio de la película con la música, ¿no? Con los diversos objetos, claro, maquillándose, todo bien tétrico. Obviamente sabemos que es algo artístico para el entretenimiento del público, pero también si queremos buscar una justificación es que la señora realmente tenía muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi la película, cómo me di cuenta, básicamente, o sea, cómo até los cabos antes de la revelación, más que por descartar o por lo de Carlo, era porque cuando va a visitarla por primera vez, vemos una muñeca detrás, digamos, que podría ser una justificación también para Carlo, ¿no? Claro. Pero sí vemos ahí una muñeca detrás y de alguna manera muñeco ya, ¿no? Además de que la señora a mí me pareció un poco rara, ¿no? O sea, sí, obviamente no te digo que ocultaba cosas o nada, pero sí la actitud, digamos. Es un raro incómodo, ubicas. Es un raro incómodo. Entonces, ya de por sí te da una pequeña pista de que podría ser ella o podría ser también Carlo, ¿no? Y para disfrazarlo un poco, juegan con este chiste de sabes que era actriz y cuando le llaman vuelven a joder con eso, ¿no? Lo que dice ingeniero, ¿no? Claro, sí, es como para disfrazarlo de alivio cómico, ¿no? Pero una vez que atas cabos te das cuenta que es fuerte. Y cuando ella confronta y dice mataste a mi hijo, él no tenía nada que ver. Además de que el hijo también te da una idea, ¿no? Porque te dice, ¿por qué has seguido husmeando, no? O sea, cuando ya lo está amenazando a Marco en el colegio, ¿por qué has seguido con esto? No era que no metas tus narices, ¿no? Entonces, si él no era el asesino, es de que alguien muy cercano a él o hay algo más, ¿no ve? Es el último sospechoso que falta por descartar, ¿no? Quitando igual a la niña y el padre, que puede ser un cabo suelto. Pero te das cuenta que, por más de que sean personajes que no son ultra desarrollados y sean incluso muy caricaturescos a veces, te das cuenta de que son grandes personajes, realmente cada uno tiene su alguito, ¿no? Y si son personajes que no están muy desarrollados porque han muerto muy temprano, pero fuera de eso, son personajes muy completos que realmente arman una película muy sólida. Sí. No, y no tenían mucho tiempo en pantalla para desarrollarse, ¿no? Porque tú ya, el momento en que el personaje el protagonista habla con Carlo, ya te da un pantallazo bastante fuerte de lo que él es y qué problemas tiene, ¿no? Además, el hecho de que se va con su novio, ¿no? De que es una persona transexual, ¿no? También ya te da una idea de que Carlo está intentando escapar de algo, ¿no? También en el alcoholismo, está intentando escapar. Cuando ves el panorama completo, tiene mucho sentido todo, ¿sí? Desde su alcoholismo y todo eso. Que es hasta bohemio. O sea, en esa parte, el tema artístico es muy hermosa la peli. Fuera que sea todo este tema crudo, ¿no? Y también nuestra querida asesina también tiene una muerte brutal, ¿no? Tiene una muerte muy brutal. La decapita un ascensor. Y ahí vemos una vez más lo que le da título a esta película, el rojo profundo con la sangre derramándose. Suena la banda sonora y en el reflejo de la sangre vemos a nuestro protagonista, ¿no? Rojo profundo, ¿no? Y ¿sabes qué? Ese tipo de muerte me ha gustado porque el tema ya el protagonista se enfrenta al asesino de cierta forma, pero yo lo he visto más, aparte de tener un duelo por la vida y por la muerte, nuevamente recalco de que está teniendo un duelo con lo que él pensaba antes, ¿no? De que, oye, yo pensaba de esta forma. Exactamente. Y estoy peleando con la idea de que tiene que cambiar, ¿no? No solo mi pensamiento, sino mi forma de lidiar con las cosas, ¿no? Entonces,
además de que esa escena final, ¿no? De que se acerca el personaje con toda la sangre diciendo Deep Red, ya tiene mucho más sentido el tema de por qué el título, ¿no? Aparte de varios asesinatos, y con una minita que está en el hospital, digamos, de que sufre, porque más bien, o sea, en un principio piensas que muere, ¿no? Pero para darle, digamos, esa complacencia a la película, te das cuenta que ya, bueno, la pareja ha sobrevivido o va a sobrevivir de aquí en adelante, ¿no? Pero el tipo, por meterse en donde no le llaman, ha tenido sus consecuencias, ¿no? Ha tenido sus consecuencias. Cosas sueltas que quizás no te dan sentido. La pobre salamandra con un alfiler, weas, como esas que nunca van a tener respuestas. De dónde vienen los poderes de la telépata también, que no tienen respuestas y no importa tanto, pero dentro de todo es una película muy entretenida que por eso ha hecho escrita. Claro, sí, y ahora más que nunca, hermano, entiendo el por qué, ¿no? Porque no solo a partir de la narrativa, sino de elementos de sonido, elementos de plano, ciertos... viejo, me ha descolocado mucho el tema del muñeco, ¿no? Ese asesinato, y sí, yo pensaba que el asesino le iba a saltar encima e iba a morir, ¿no? Pero él, más bien el muñeco, ha sido una especie de distracción, ¿no? Y en el cual no lo veo mal, la verdad, porque como tú has dicho, no es algo que sobra, ¿no? Sino más bien aporta a la idea del director. Súper, hermano. Ahora vamos con la actividad, antes de cerrar. Vamos con... Ahora me toca comenzar. Matar, quién te mata y quién sobrevive. En sobrevivir tengo dos, por diferentes motivos. Uno podría ser Carlo, porque realmente es la víctima en todo esto. Realmente un trauma desde niño que arruina completamente su vida y te das cuenta que no era una mala persona, pero que igual estaba en camino a ser como su madre debido a ese trauma y también para protegerla. No tiene un mal corazón. Quizás que no merecía la muerte que tuvo, no la merecía. Pero sí que intentó matar o mató, quizás sí que lo podría tener algo de culpa, ¿no? Pero no nació con esa culpa. Pero también quiero que viva la telépata, porque creo que hubiera sido una película muy distinta. Perdón que siga metiendo a la primera víctima, pero realmente ¿a qué va todo esto? Es que hubiera sido una película muy distinta, con otro género, hubiera sido otra cosa distinta, pero bueno, en este caso voy a salvar a Carlo, porque creo que él es el que menos se lo merece en todo esto, ¿no? Y creo que tiene un buen alma, digamos. ¿A quién mataría? Claramente mataría a la asesina. En este caso no hay ningún personaje. Claro, ahí está el policía que no te quede también todo eso, ¿no? Pero es una persona que podría haber buscado ayuda con el psiquiatra, todo eso, y ella es la que desencadena todo esto. Realmente toda la película es su culpa y no hay ningún otro culpable, no hay nadie que le haya obligado, ubicas. Claro. Si es que el padre de Carlo hubiera sido más hijo de puta, ya te pudiera decir que ya realmente le han empujado a este nivel, ¿sí? ¿Ubicas? Claro, pero no, es un personaje que es de negro en el sentido filosófico, ¿ubicas? En el sentido moral, quiero decir. No es gris, es negro, está mal. Aunque la enfermedad no sea necesariamente mala, pero ella no ha querido, le han ofrecido ayuda que ella no ha aceptado. Claro. ¿Y quién me mate? El auto, ¿no? El auto que mata a Carlo. Quizás, sí, la telépata, que descubran algo malo que he hecho y me lleve a la policía. ¿Sabes que no me haces vivir? No, yo no sé asesino. No, yo leo tu mente. Aquí le van a creer. Claro. Ya me voy con eso, viejo. Aunque no hay muchas opciones, pero creo que por la actividad voy con eso. A ver, yo que sobreviva Carlo, hermano. Es que nuevamente Carlo sí que está un poco manchado, no como Charlie, por ejemplo, de Hereditary, pero sí ha sufrido bastantes cosas que le han empujado o no le han permitido de cierta forma tener una infancia normal, qué sé yo, y viejo ha tenido tantos escapes, o sea, se nota que es una persona torturada, ¿no? Y posiblemente si no hubiera pasado nada de eso, tal vez hubiera sido un chico, qué sé yo, sin adicciones. Yo creo que hubiera seguido siendo pianista, pero disfrutaría más, ¿no? De cierta forma lo que hace. Creo que sería otra vida completamente distinta, ¿no? Por el hecho que haya crecido eso y al final que el pecado que ha cometido ha sido por una causa noble, ¿no? No por justificar, pero ha sido por defender a su madre, que claro. Tu madre es tu madre, ¿no? Claro, y al final
Yo creo que es lo que fue más víctima en toda la película, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién mataría? Bueno, la asesina sí, pero a ver, quiero buscar un personaje que podría ser también... Al papá de la niña, quizás. Al papá de la niña, porque me parece una persona bien... no solo desconectada con su hija, sino también bien... No sé, de primer plano ya no te cae tan bien, ¿no? Abusivo, medio abusivo, medio con malas vibras, ¿no? Entonces, yo creo que sería este personaje. ¿Y a quién me dejaría matar? A ver. No diría Carlo, porque no... Por el muñeco, Por el muñeco, hermano. Que el muñeco tenga ahí, qué sé yo, 2 cuchillos y me venga directo, o sea, me parecería bien, ¿no? Pero si fuera un personaje vivo como tal vez... Ahora ponte a pensar que si tu muerte sería en esta película, sería épica, que sería toda una secuencia. Puta, hermano, con el muñeco 1 a 1, así que la cuchilla y yo le saque los tornillos y me ¿Te das arranque. cuenta que en esta película no hay muerte que sea normal? No, para nada, viejo. O sea, creo que no hay una... Tal vez de la telépata, un poco del vidrio, qué sé yo, pero tampoco. O sea, es así muy... Desde el grito que escuche toda la plaza. Toda la plaza, ¿no? Y que después que la golpeé con el vidrio y sigue un poco viva, ¿no? Y no, sí, verdad. Y el hacha cortándole por toda la vieja. ¿Era hacha o era bisturí? No me acuerdo. ¿No era machete? Era un machete, ¿El machete, no ve? Machete, sí. Creo que sí. Eso es bien gráfico, ¿no? Normalmente eso suelen obviarlo en las películas, de que o ves las sombras. No, pero aquí vemos tal cual, como si fuera la Mara, viejo, con el cartel en rival. En primer plano, ¿no? Como golpea ahí. Sí, yo creo que sí, hermano. Sería esas mis 3 elecciones, ¿no? Genial, hermano. Y con eso, entonces, podríamos conservar este primer programa. ¿Qué te ha parecido? Creo que que estemos sacando estos elementos de terror de diferentes obras que han sido hechas de diferente forma. Me gusta mucho porque damos a entender de que el terror puede venir de diferentes elementos, ¿no? Claro. No siempre tiene que estar catalogado como fantasmas o catalogado como sustos abruptos, ¿no? El terror puede manifestarse de un montón de maneras y a veces ni siquiera hay un ser paranormal, ¿no? Entonces puede ser un asesino, puede ser una escena, puede ser un sonido de una mansión que se estás abriendo la puerta, ¿no? Entonces, Y puede ser un terror que quieran hacerte empatizar con tu vida real, o puede ser puro entretenimiento, ¿no? Por más tétrico que sea, ¿no? Exacto. Genial, hermano. Bueno, gente, también ustedes que estén viendo esto, comenten aquí abajo si quieren ver alguna película en específico. Van a ver esto, si todo sale bien, los jueves de octubre. Y ya después de eso vamos a ver cómo evoluciona el podcast a diferentes géneros, o ya que estamos haciendo esto con pura diversión. Primer capítulo, si es que no me equivoco, lo están viendo el jueves 9 de octubre. Y coméntenos qué les ha parecido. ¿Han visto o no han visto estas películas? Quizás es más probable que hayan visto Hereditary. ¿Y qué es lo que más les ha causado terror? Pueden hacer el juego de a quién matan, quién te mata y quién quieres que sobreviva en la película. Y eso es todo por ahora. Gracias una vez más. ¿Quieres despedir? muchas gracias a todos por escuchar este pequeño espacio que estamos haciendo con Lucho. Y por favor comenten qué películas igual podemos abarcar, ¿no? Como hemos mencionado, hay muchos tipos de terror. O sea que, estamos en la punta del iceberg, ¿no? Apenas tocando lo que es este mundo. Exacto, el terror. Listo, hermano. Muchas gracias, gente. Nos vemos en un próximo video, un próximo programa. Hasta la próxima. Chao, chao.